Creo que ya podemos ir dando inicio. Ya empezaron a grabar, ¿no? Sí. Bueno, bienvenidos todos a nuestro Meetup Group de Ciudad de México. Si mal no recuerdo, este ya es el séptimo u octavo evento que hacemos en la Ciudad de México. En este caso especial, pues, nos dieron la oportunidad de hablar directamente en el Summit de Latinoamérica, oficialmente como Meetup en español. También hay otro Meetup más adelante, ahí sí, no sé si quieras compartirnos, Mariana, por el chat del grupo, para los que sepan portugués, el que va a ser en Brasil. Les hablo rápido del tema de los meetups, pues para no perder la costumbre, somos un grupo de entusiastas de MuleSoft, de la integración, de APIs, de arquitectura, que varias veces nos reunimos al año para hablar de diferentes temas. Anteriormente eran presenciales, por esto de la pandemia, pues ya no se pueden hacer presenciales, lamentablemente, porque a mí me gustaba mucho cuando los hacíamos presenciales, era más interactivo, la gente documentaba más. Entonces, para no perder la costumbre, para no perder la buena práctica de lo que es un meetup, yo siempre le recomiendo a las personas, porque al fin y al cabo es algo para conocerse, ¿no? Para conocer a la comunidad, pues que en el chat pongan a lo mejor una introducción de quiénes son, ¿no? Cuál es su nombre, cuál es su rol, cuál es su empresa, sus años de expertise, si conocen o no conocen Mule, si alguien está buscando trabajo, algo por el estilo, pues aprovechen, ¿no? Es para eso, es para hacer un networking y para aprender mucho más sobre la herramienta. Y pues hoy tenemos dos temas que yo considero muy interesantes. Tanto Miguel como yo estamos muy entusiasmados de hablar de ellos. Tenemos poco tiempo, son solo 2 horas, así que voy a ir empezando. Les voy a ir compartiendo cuál es la agenda. La agenda, después siempre empezamos con el tema de las introducciones. Como no tenemos mucho tiempo, no activamos el micrófono, pongan en su chat su introducción personal. Nos introducimos nosotros, las personas que somos speakers, y pues ya empezamos directamente con los temas. Si da tiempo, damos un break de 5 minutos para que a lo mejor vayan al sanitario o a tomar agua, algo por el estilo. Y por último, el tema de Miguel Martínez, que pienso va a estar muy interesante. Para el tema de preguntas y respuestas, lo que recomiendo, como tenemos poco tiempo, es que las vayan agregando en el chat. A medida que les surja la pregunta, escríbanla en el chat y así pues vamos a lo mejor o respondiendo a la medida o al final ya las tomamos, porque si no se tarda un poquito más todo el tema y no tenemos mucho tiempo para esto. Entonces, empezando con las introducciones, yo voy a ser el primer speaker en dar un tema. Mi nombre es Alan Muñoz, soy ingeniero informático. Actualmente funjo como arquitecto en soluciones. Estoy certificado como Platform Architect de MuleSoft, de Integration Associate y Design Associate. He hecho otros cursos y certificaciones como Enterprise Integration Patterns y SOA. Y actualmente soy el líder en Ciudad de México, Monterrey. Y la mayoría de mi experiencia a lo largo de mi vida profesional ha sido en servicios financieros y de retail. Igual presentando el equipo, Richard, no sé si quieras introducirte de Hola, forma sí, rápida. hola, buenos días a todos. Yo soy Ricardo Rodríguez. Bien, Alan ya dijo mucho sobre qué hacemos acá en la Ciudad de México, pero yo actualmente trabajo para Aeroméxico, haciendo un poco ahí de arquitectura y desarrollo. Y bueno, cuento también con 2 certificaciones, la de Integration and API Associate y la de API Design Associate, si no mal recuerdo. Eh, Sean bienvenidos y cualquier duda o comentario son bienvenidos. Ya tienen por ahí bueno, más bien por ahí les vamos a dejar el correo de contacto para cualquier duda que tengan. Bienvenidos. Vale. De igual forma, como ya la parte del equipo de comunidad MuleSoft, contamos con la presencia de Mariana Lemus. Gracias, Mariana. No vi si estaba Sabrina. Bienvenidas a las dos. Y pues también sé que son muy abiertas a ayudarlos por mi experiencia de otros asistentes en cualquier tema o duda que tengan con respecto a la comunidad de MuleSoft y los diferentes meetup groups que hay. Bueno, entonces vamos a empezar. El tema con el que quiero empezar, sé que lo hemos hablado a lo mejor a muy alto nivel en otros meetups, por lo tanto no voy a entrar tan en hondo en la definición de lo que es el API-led Connectivity, pero sí me gustaría tocar las bases, tocar los fundamentos de qué es el API-led Connectivity, porque la idea es que empecemos a hablar un poco de la definición
de una arquitectura Applet Connectivity, la estructuración de las APIs en una arquitectura Applet Connectivity, qué tan grandes, qué tan chicas deben ser las APIs. No vamos a hablar del tamaño de la aplicación Mule, podemos mencionarlo, pero no voy a ahondar específicamente en eso. Vamos a hablar del tamaño de el servicio específicamente. Y al final preparé un caso de uso totalmente inventado en base a experiencia que he tenido anteriormente de Banking as a Service, de un onboarding de crédito digital. Vamos a analizar un pequeño caso de estudio y lo que vamos a hacer es tratar de diagramar en corto una arquitectura Pilet Connectivity directamente aquí en vivo, una especie de demo con el apoyo de ustedes para tomar las decisiones sobre qué SAPIs, qué PAPIs, qué SHAPIs, no sé si les dicen así, la gente se ríe cuando les digo así, pero System APIs, Process APIs y Experience APIs. Y pues la aplicación de políticas, a lo mejor podemos hablar un poquito del modelo de despliegue, no tenemos mucho tiempo, así que todo depende de cuánto nos alcance, pero quiero tratar de cubrir la mayor parte del caso de uso de igual forma. Entonces, vamos empezando por API-led Connectivity. La señorita Perlman de MuleSoft lo define como una forma metódica de conectar datos a aplicaciones a través de APIs reutilizables y útiles, desarrolladas para desempeñar un papel específico, desbloquear datos de sistemas, componer datos, enriquecer, orquestar y además brindar una experiencia específica a un consumidor final, ¿vale? Yo lo defino como un estilo de arquitectura de integración en el cual el core de esta arquitectura de integración son las APIs. Ya vamos a hablar un poquito de a qué me refiero con las APIs. Y según el rol o la responsabilidad que tenga el servicio o la API que vas a ofrecer, lo catalogamos una capa diferente, ¿no? Entonces, aquí quiero dejar muy en claro, voy a pasar un momento, no quise reutilizar ese slide porque ya lo habíamos utilizado para otro evento, pero normalmente cuando estamos hablando de APIs en MuleSoft, no solamente hablamos de la interfaz, sino que hablamos de todo el componente, ¿no? Hablamos de la interfaz en sí, del protocolo HTTP o la forma en la que se comunica esa API y la implementación de esa API, ¿no? Lo que conoceríamos como la lógica del negocio o el servicio que está escondido atrás de la API. Entonces, cuando vean que estamos diagramando en API-led Connectivity, cuando estamos diseñando APIs, también estamos pensando en la implementación y la lógica que aplicada a esa API que soporta la funcionalidad de esa API, ¿vale? Entonces, no sé si alguien quiera explicarme rápido, le voy a dar la oportunidad a una persona que me pueda explicar qué es una System API, una Process API y una Experience API. El que quiera, póngame yo, el primero que lo diga, le habilito el micrófono para que por favor nos explique. Vale, Luis, qué rapidez. Luis Sánchez, ¿cierto? Rapidito, creo que sí te lo pude habilitar, ¿sí? Avísanos si puedes habilitar el micrófono, Luis. Creo que sí, ya estoy. Listo, te oímos. Muy bien. Un System API es, digamos, la interfaz que tenemos para conectar con APIs o con sistemas externos a MuleSoft, ¿no? O, por ejemplo, pueden ser algún sistema de facturación o Oracle o algunos otros. Y podemos, todas las APIs que van y conectan con esos sistemas externos se pueden... ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Ok. Perdón, es que Eduardo en el chat puso que no se escuchaba. Entonces, les digo que todas estas APIs que tienen que ver con conexión hacia un sistema externo tendría que ser como o clasificarse en los System API, ¿no? Y después tendríamos toda la capa de Process API, que serían todas las APIs que tienen que ver con la lógica del negocio, para que no tengan que estar, digamos, específicas en una aplicación, sino que más bien existan en esta capa y puedan ser reutilizadas en otros procesos o en otras aplicaciones.
Y finalmente están las de presentación o de experience, que son ya las que utilizan, digamos, los diferentes canales, que ya pueden ser las que utilice específicamente un canal web o un canal móvil o, o así, ¿no? Y ya cuando se tiene esta separación, lo que se logra es como desacoplar la funcionalidad y que se pueda reutilizar toda la información de los componentes y en diversos proyectos, en diversas aplicaciones. Vale, excelente. Sí, tal cual, ¿no? Tal cual como lo acaba de mencionar Luis, ahorita lo voy a explicar un poco de una forma más gráfica. Luis, gracias por tu aporte. Nosotros normalmente regalamos vouchers en estos eventos, así que pues eres el primer ganador de uno de nuestros vouchers para un curso o una certificación. Entonces, en efecto, como lo comenta Luis, ¿no? Él explicó la responsabilidad de cada una de las capas APIs, ¿no? De las capas del API-led Connectivity. Cuando hablamos de APIs de sistema, son APIs que lo que se encargan es de romper ese modelo de datos que se encuentra en los diferentes sistemas que tenemos. ¿Para qué? Para que sea la puerta de entrada a nuestro modelo de datos que tengamos definido en nuestra arquitectura. Sirve para qué? Para hacer una interfaz a los diferentes protocolos de autenticación, de conexión, de transporte, etcétera, etcétera, que no todos los sistemas conocen entre sí, ¿no? No vamos a hacer que un CRM se comunique de igual forma con un ERP, ¿no? No siempre son los mismos protocolos, no siempre son los mismos modelos de datos, entonces nosotros fungimos como una capa de interfaz y de abstracción de esos sistemas, no solo en modelo de datos, sino también en protocolo. ¿Cómo? Pues pasándolo a un protocolo que tengamos estándar en nuestra arquitectura Pilet, que en este caso puede ser REST con JSON, ¿sí? Ayer estaba justamente hablando de esto con Miguel, con respecto al tema del DDD, que lo explican como una capa de anticorrupción. Ahí si quieres aportar algo, Miguel, pero si bien le entendí, la capa de anticorrupción es precisamente para evitar que haya un desastre con los modelos de datos, ¿no? Porque no todos tienen el mismo modelo de datos, no manejan los mismos dominios, manejan dominios diferentes, estructuras de datos diferentes, media types, meta types diferentes, entonces, pues, por eso lo conocen como una capa de anticorrupción. Entonces, cuando nos referimos a APIs de experiencia, procesos y sistemas, tenemos, para los que hemos trabajado en esto, tenemos como muy claras ciertas reglas, ¿no? Las Process APIs es jerárquico, ¿no? Una Process API no debería poder llamar una Experience API, a menos que sea de otra estructura, de otra infraestructura, de otro departamento, que tenga una estructura de un modelo de datos muy diferente, y una System API no debería poder consumir hacia arriba, ¿no? Estas pienso yo que son unas reglas rígidas que no deben ser rotas, pero hay unas reglas que son un poco más flexibles. Las Experience APIs sí pueden consumir APIs de procesos y a su vez sí pueden consumir otras APIs de sistema. Y siempre sale esta pregunta con respecto a temas de orquestación. Normalmente por responsabilidad, las APIs que son las encargadas de hacer la orquestación, el enriquecimiento, la lógica de negocio, etcétera, son las APIs de proceso. Entonces, en teoría, una API de sistemas no debería orquestar, ¿no? No puede orquestar otra API de sistema, eso sí creo que es una regla rígida, pero no debería orquestar sistemas. Normalmente se hace a través de las APIs de proceso, pero no pienso que esa sea una regla rígida. Y ahorita vamos a ver por qué. Y las APIs de experiencia, también comúnmente se dicen que no deben orquestar APIs de proceso. Esto fue una pregunta que realicé en el curso de Platform Architect con el instructor y yo era muy cuadrado con la forma en la que diseñaba y trataba de pegarme by the book. En las reglas dice que las APIs que orquestan son las APIs de proceso. Entonces, siempre que es una orquestación, eso no puede hacer una API que no sea API de proceso. Entonces, él dio un punto muy bueno, ¿no? Como toda la arquitectura, pues todo tiene sus trade-offs, todo tiene sus pros y contras y verdaderamente no hay reglas tan rígidas, ¿no? En algunos escenarios. Entonces, por lo menos en la parte de las APIs de experiencia, yo le pregunté, entonces, ¿una API de experiencia puede orquestar APIs de procesos o APIs de sistema? Entonces, a lo que él respondió es, nosotros normalmente cuando diseñamos API-led Connectivity pensamos mucho en la reutilización del servicio, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de reducción de costos,
por un tema de aprovechamiento de recursos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay un flujo de negocio que es muy particular de un canal, que es muy particular de una funcionalidad, de un área, de un departamento, no va a ser reutilizable, ¿no? Es un tema muy ad hoc para esa funcionalidad. Entonces dice, pues, puedes optar porque la Experience API realice lógica de negocio. Y esto es una decisión que se toma en conjunto con toda una vista de tu plataforma, ¿no? ¿Por qué? Porque todo depende de cuánta infraestructura, de cuánto costo y cuánto tiempo tengas, ¿no? Si andas cortos de recursos, no te quedan casi vCores en tu ambiente productivo en Cloud Hub, o no te queda casi espacio en tus servidores en on-premise, pues puedes optar porque tengas una API de experiencia que orqueste otras API de proceso y orqueste otras API de sistema, siempre y cuando sea funcionalidad que no sea reutilizable y que sea muy ad hoc a esa línea de negocio y muy ad hoc a ese flujo en específico. Recomendaría que siempre que sea un caso que no es como este, o sea, un caso contrario, siempre se haga a través de una Process API, ¿no? Para respetar en lo máximo posible la arquitectura API-led Connectivity. Entonces, eso me parece un punto muy importante que aclararon ahí y me hizo cambiar mucho la mente con respecto a este diseño de arquitecturas API-led Connectivity. Y otro tema es el tema de las APIs de sistema, ¿no? Normalmente veía que las APIs de sistema, cuando nosotros decidimos diseñar una API de sistema, siempre preguntan, ¿no? Oye, pero ¿qué tanto le meto una API de sistema? ¿Qué tanto le meto una aplicación de sistema? ¿No? Y ahí entras un poco en temas de granularidad, de tamaño del aplicativo, de tamaño del endpoint. Entonces, el API de sistema, por regla, siempre debe ser a un único sistema, ¿sí? Es decir, si estamos diseñando una API de sistema, va a ser para Salesforce, no va a ser para Salesforce y para SAP, ¿no? La idea es que sea para Salesforce y haya otra para SAP, sean dos APIs de sistema. En el momento en que hacemos la integración, donde es en la capa de orquestación, en la API de proceso, donde nosotros hacemos la integración entre dos APIs de sistemas de dos sistemas diferentes, ¿no? Entonces, no es recomendable tener una sola API de sistema que tenga Salesforce, SAP, etc. Y normalmente lo que recomendamos es que se haga el diseño de las APIs en base a lo mejor a un DDD o en base a dominios que hayan sido predefinidos en algún modelo ontológico, algún modelo de arquitectura empresarial, etcétera, etcétera. Algún modelo de dominios. Entonces, siempre propongo que la granularidad de tus APIs de sistemas estén orientadas a un dominio, ¿no? Es decir, si estamos hablando del dominio persona, que es el ejemplo que vamos a ver más adelante, entonces sería una API de sistemas persona. ¿Para qué? Para el CRM Salesforce, ¿no? Y tenemos otra, porque va a suceder que los diferentes sistemas downstream van a compartir un dominio. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un cliente en Salesforce y puedes tener un cliente en SAP. Aunque son modelos de datos diferentes, son fuentes de datos diferentes y probablemente haya inconsistencia, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva el tema de la integración, vas a tener clientes en un lado y clientes en otro. Entonces no es correcto que tengas una SAPI Clients o SAPI Customers que vaya a dos servicios downstream diferentes. Lo correcto es tener una API System, una System API que sea System API Persons o System API Customers, SAP y System API Customers Salesforce, ¿no? Entonces, así normalmente nosotros diseñamos nuestras APIs y tratamos de que siempre sea a un servicio. Tampoco es una regla rígida. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver con un poco en la granularidad más adelante. Sucede mucho que los servicios no están bien diseñados, ¿no? Entonces, o a lo mejor te devuelven mucha información o te devuelven la información en muy poquitos pedazos. Y ahí es cuando entramos a hablar del tema de la granularidad. ¿Qué es la granularidad? Es la API, es la medida en la que un servicio o un API divide la información entre recursos individuales. ¿Esto qué quiere decir? Es la cantidad de información o de flujo de negocio o de funcionalidad que está en un API. Una API es de grano fino cuando le apunta a una funcionalidad en específica y obtiene una información en específica, y una API de granularidad gruesa, por así decirlo, lo que se llama coarse grain, es cuando ya te devuelve un poco más de información. Voy a dar un ejemplo a lo mejor un poco más palpable. Cuando nosotros hacemos una consulta del cliente, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos un dominio cliente muy común, ¿no? El cliente que tiene asociado, bueno, tiene asociado su información personal,
Vamos a hablar de la persona, de ahorita paso. La persona tiene asociado su información personal, tiene asociado información de contacto, dirección, historial crediticio, tiene aparición en listas negras, tiene familiares, relaciones interpersonales, ¿no? Estos son como entidades que tiene el dominio persona. Entonces, una API coarse grain sería una API que toda la información te lo devuelve a una petición, y una API fine grain es que apunte a cada uno de esos puntos. Hay trade-offs, ¿no? Entre cuál decidir, pero eso, el decidir si una API es coarse grain y es fine grain no solo está asociado a sus capacidades desde el punto de vista, o a sus restricciones desde el punto de vista tecnológico, sino que está muy asociado al punto de vista funcional. ¿Qué es lo que necesita el consumidor? ¿Qué es lo que necesita el negocio en ese momento? ¿No? Y en base a eso, en conjunto con lo técnico, tomas la decisión de la granularidad de un servicio. Una analogía muy rápida es la analogía de una pizzería. Vamos a hablar de un proveedor de pizza. Creo que esta es la analogía que siempre hacen cuando se habla de granularidad. Imaginemos que hay una empresa que quiere vender ingredientes para pizza, ¿no? O quiere vender productos relacionados a la pizza. ¿Para qué? Para otros restaurantes, para otros proveedores y para el consumidor final. Entonces, es un tema de a quién quieres satisfacer. Si tú eres el proveedor, si tú eres esa compañía, ¿no? Y tú dices, ¿sabes qué? Yo te voy a dar lo más granular posible a mi pizza, y en vez de darte la pizza, te voy a dar los ingredientes. Te voy a dar la harina, el pepperoni, la salsa y el queso, ¿no? Entonces, él recibe la pizza y en conjunto con todo eso arma su propia pizza, ¿no? Tiene una responsabilidad, tiene un tema de logística que el consumidor necesita adoptar, que es que armar su propia pizza, ¿no? Con el riesgo que eso implica. Lo asume el consumidor. Esto es muy interesante, ¿para qué? Para otros restaurantes que quieren armar sus propias pizzas ellas, o incluso para otros proveedores. Para el consumidor final a lo mejor no es tan atractivo, porque el consumidor final o el cliente que va a un restaurante no quiere armar su propia pizza a mano, ¿no? A lo mejor escoge los ingredientes, pero no la armas a mano. Eso sería un ejemplo de una API fine grain, la pizza por ingredientes, ¿no? Y luego la responsabilidad la tiene el consumidor de armarla. Una API coarse grain podría ser: te doy la pizza prearmada y tú te encargas de calentarla o de terminar de cocerla. A lo mejor esto no es tan interesante para un restaurante, ¿no? Porque el restaurante tiene sus propias técnicas, tiene su propia lógica de negocio, y a él le gusta tener ingredientes parte por parte. Puede que le sirva a otros proveedores y segurísimo le va a gustar al consumidor, ¿no? Y la última es que le entregues la pizza totalmente procesada, API pizza, la pizza totalmente procesada, y probablemente eso sea lo que más le gusta a tu consumidor, ¿no? Tener la pizza ya calentita. Entonces ese es el ejemplo entre la granularidad de servicios, ¿no? La cantidad de información que da de esa API, y qué tanta responsabilidad tiene el consumidor sobre la información que tú le estás entregando, ¿no? Entonces aquí hay algunos de los pros y los contras que hay entre APIs que son de grano fino y APIs de grano grueso, coarse grain versus fine grain, ¿no? Entonces puse como que quién gana dependiendo sea el escenario. Normalmente para temas de reutilización es mucho más fácil optar por un fine grain. ¿Por qué? Porque son como piezas de Lego, piezas de rompecabezas, y tú decides cuándo ponerlas, cuándo invocarlas, cómo armar tu propia solución, y por eso es que la reutilización es mucho mejor. En temas de escalabilidad, pues es mucho más flexible, es más fácil que crezca, ¿no? Tiene menos interdependencia. Las coarse grain tienen a lo mejor un poquito más de dependencia, un poco más de responsabilidad implícita, pero una fine grain siempre es un poco más escalable, además que son módulos pequeños, es más orientado como a microservicios, ¿no? Vamos a pensarlo a lo mejor así. Es más fácil a lo mejor el control del código, los cambios a nivel código, el despliegue. Eso lo vamos a ver también, creo que está un poquito más adelante. Por eso lo hace más escalable. En seguridad analíticas, yo le puse un empate. Normalmente te conviene la parte de seguridad al nivel grano fino, porque tienes más control de a qué recurso específico y a qué acción sobre el recurso tiene la persona que está tratando de acceder, o el servicio o el sistema que está tratando de acceder, ¿no? El consumidor. Entonces, ahí gana fine grain, ¿no? Tienes una aplicación de la seguridad un poco más robusta, ¿no? A nivel más fino. Cuando estamos hablando en grano grueso, entonces es más de un módulo. Tienes el acceso a un módulo completo y nada más restringes el acceso a ese módulo, ¿no? Y a lo mejor puede tener un poco de problemas. Las analíticas se vuelven mucho más detalladas en la fine grain, pero también se vuelven un poco más difíciles
de conseguir, el tema de monitoreo, etcétera, tienes que tener pues algún concentrador de logs o algún concentrador de analíticas que te permitan pues mantener tracking de toda la información que están sacando de todas tus fine-grained APIs, ¿no? Entonces, una coarse grain a lo mejor es un solo servicio el que te está exponiendo analíticas. En gestión y mantenimiento, evidentemente, es mucho más difícil tener mantenimiento de 10, 15 fine grain a que tener un solo coarse grain mantenimiento, ¿no? Lo que es meterse al código, revisarle y cambiarle, pues siempre va a ser más fácil la detección de errores en una coarse grain que más fácil relativamente, ¿no? Porque a lo mejor tienes más rápido de identificar dónde está el error en una parte, ¿no? Pero conlleva más análisis del fine grain. Con respecto al rendimiento, también le daría un empate porque depende del flujo de negocio. A lo mejor es una sola consulta. En una fine grain es mucho más fácil a lo mejor que sea una sola consulta y entonces consumes pocos recursos. En una coarse grain tienes orquestación, tienes un poco más complicado el flujo. Pero cuando estás en un flujo de negocio que sea más complicado, que involucre más de una fine grain, también estás teniendo temas de rendimiento. Y no solo temas de rendimiento, lo que viene a continuación, temas de latencia. Una fine grain siempre va a tener más latencia que una coarse grain. Una coarse grain, ¿por qué? Porque pues son más componentes comunicándose entre sí, más componentes de red teniendo que verse involucrados, y también es más costo en recursos de sistemas, ¿no? Puedes a lo mejor tener una coarse grain de 1 core, pero vas a tener 5 fine grain de 0.5 cores, ¿no? Por decir una estimación un poco a lo loco, pero siempre es más costoso tener más componentes desplegados. En cuanto a complejidad, las fine grain siempre te dan más complejidad. ¿Por qué? Porque una fine grain son diferentes módulos que tú tienes que aprender a usar cada uno. En cambio, en el coarse grain, desde el punto de vista, siempre hablando desde el punto de vista y la perspectiva del consumidor, las coarse grains son APIs que tienen un propósito, ¿no? Muy específico y ya hacen todo, ¿no? Entonces, la fine grain te deja más responsabilidad a ti como consumidor de orquestar, de aplicar la lógica de negocio, etcétera. Entonces, siempre es un poco más complejo el tema del grano fino. El coarse grain le reduce el tiempo de implementación al cliente y puede que sea un poco más fácil. Te abstrae más la complejidad de lo que hay por detrás en tu sistema implementado. Para temas de despliegue, pues siempre gana un poco más el fine grain. ¿Por qué? Porque tienes un poco más control de componente, impactas menos a las áreas diferentes. ¿Por qué? Porque son APIs más pequeñas, más de propósito fino, ¿no? No es un flujo de negocio completo, a lo mejor es una operación atómica, ¿no? Un create, un update muy atómico, no es un flujo de negocio. Y con respecto a la innovación, siempre ganan la fine grain porque son más fáciles de integrar nuevos componentes, ¿no? Innovar. Y como les dije anteriormente, es un tema creativo, es como si fuese un Lego. Vas agregando más componentitos chiquitos. ¿Para qué? Para que esos componentitos chiquitos pues te permiten crear nuevos flujos de negocio y aprovechar y reutilizar esos servicios finos para poder crear nuevas oportunidades de negocio, nuevos productos, ¿vale? Perfecto. Entonces, ahora que ya hablamos de lo que es coarse grain versus fine grain, vamos a entrar rápido en nuestro caso de uso. Esto es un caso de uso, como les digo, inventado, bueno, tomado de mis experiencias. Y pues se los leo resumidamente. Es un banco que busca abrir nuevos canales a sus proveedores, clientes y socios estratégicos al ofrecer servicios de banca, ¿no? Lo que se conoce como Banking as a Service. En este caso, lo que quieren implementar es que cualquier persona que tenga que ofrezca un servicio pueda aprovechar los servicios de banca para enriquecer sus servicios. Es decir, vamos a imaginar una startup o una fintech o cualquier otro banco o cualquier otra empresa que quiera ofrecer servicios de banca, específicamente de crear créditos de forma digital, lo puede hacer a través del Banking as a Service que va a presentar Bancasa. Desea implementar su solución de banca como servicio haciendo uso de MuleSoft. No tienen definido deployment models ni nada. Hasta ahora solamente tienen definido que saben que van a usar MuleSoft, quieren usar MuleSoft, no saben cómo implementarlo, ¿no? Desean implementar un onboarding digital de crédito en el que cualquier persona pueda solicitar un crédito personal de forma virtual con los mínimos datos necesarios, los cuales pueden ser cargados a través de una página web o la aplicación móvil del banco. Aquí es importante, ¿no? Nos están dando datos sobre cómo vamos a diseñar nuestra capa API-led Connectivity. Y tiene planificado realizar otros onboardings, cuentas N2 y cuentas N4 en un futuro. Ahorita es onboarding digital de crédito, sabemos que viene un onboarding de cuenta en un futuro.
Y existen proyectos paralelos de decoupling y Journey to Cloud. Esto es información que recolectamos, ¿para qué? Para saber que la empresa tiene un interés en orientarse a un tema de decoupling, eventualmente va a empezar a migrar cosas a la nube, a una infraestructura más de nube. Entonces son cosas que podemos tener en cuenta. ¿Para qué? Para diseñar modelos de despliegue. ¿Y para qué? Para diseñar nuestras APIs de una forma más desacoplada en vez de una forma más interdependiente. Antes de seguir, me gustaría saber si en el caso de uso tienen alguna duda o alguna pregunta. Sobre el enunciado, le voy a dar un minutito, 2 minutitos. Nada más quería comentar que están buenísimos los casos de usos que mencionaste, los ejemplos. Y sobre todo cuando mencionas de que las reglas no deben ser tan rígidas, pero sí se deben de respetar lo más que se pueda. Tengo un ejemplo así rapidito de cuando estamos diseñando los System APIs y hablando de dominios. Dominio de producto, de que el sistema que nos daba acceso a esos productos era un sistema que tenía una base de datos y también tenía web services. Entonces, en conjunto, nos daban todo lo que necesitábamos en nuestra System API. Entonces, ahí tuvimos que tomar la decisión de que nuestra System API proveía acceso a los web services y a la base de datos en conjunto. Entonces, ahí fue un caso interesante, pero como dices tú, tuvimos que hacer una decisión y ser un poquito flexibles. Fíjate que nunca me hubiese imaginado un escenario así, pero es totalmente posible, ¿no? Tienes una misma fuente de datos, es el mismo modelo de datos, son dos sistemas que son, por así decirlo, interdependientes y están muy acoplados así, entonces sí te convendría a lo mejor tener una API de sistema que tenga dos sistemas. Sí, totalmente, por eso es que no podemos decir que las reglas son totalmente rígidas, ¿no? Depende del escenario. No, y otro tema muy interesante es que, y ahí entra un poco el tema del diseño de las fine grain versus las coarse grain, y a mí me pasó en un proyecto, es normalmente para consultar la información de un cliente o un usuario, ¿con qué cuentas? Pues con un ID de usuario, ¿no? Algo por el estilo, y con ese ID de usuario, normalmente tú obtienes el ID de usuario y con ese ID de usuario obtienes la información. Estuve en un escenario específicamente en la que nunca se contaba con el ID de usuario, y para poder tener el ID de usuario tienes que ir a consultar primero al core para luego ir nuevamente con el core y decirle toma el ID de usuario y dame la información de ese cliente. Entonces, la información con la que consultabas el ID de usuario era el correo electrónico, y la información con la que consultabas la información del cliente era el ID de usuario. Entonces siempre tenías como decir así como que la necesidad de conseguir primero el ID de usuario y luego la información del cliente. Entonces ahí podríamos decir que es como un fine grain API, ¿no? Tienes que primero consumir aquí y luego consumir aquí para tener un conglomerado de información. Entonces nos sucedió que como teníamos que hacer eso, siempre estamos creando APIs de proceso para poder consumir primero el ID de usuario y luego la información del cliente. Entonces yo dije, las APIs siempre están orientadas a la facilidad del consumo, la facilidad de su utilización. Pienso que ahí es donde tú tienes que dejar la libertad de decirle al consumidor, puedes hacerlo de la manera fine grain y de la manera en la que tú tienes la responsabilidad de buscar primero el ID de usuario, porque a lo mejor lo necesitas para otras operaciones, y luego consultar la información del cliente, o te expongo un solo servicio, una sola API, que en base al correo electrónico ya te devuelva la información del cliente. Yo soy la interfaz, tú me das el correo electrónico, yo por debajo, tú no te enteraste que existe un ID de usuario, busco el ID de usuario y busco la información del cliente. Entonces estás haciendo una especie de orquestación un poco más coarse a nivel SAPI de servicios downstream, ¿no? Y es súper interesante porque es como dice, o sea, no podemos aplicar rígidamente las reglas. Siempre las tenemos que tratar de respetar a lo máximo posible. Hablando del caso de uso, un usuario puede solicitar un crédito sin ser cliente. En efecto, no eres cliente del banco. O sea, cuando estás entrando al onboarding, no eres cliente ni del banco ni existes todavía. Bueno, a lo mejor podemos hacer un poco más complicado el caso de uso y decir que busque primero si el cliente existe, y si el cliente existe lo reutilice. Pero vamos a hacer el pensamiento de que es un cliente nuevo, ¿no? Un onboarding desde cero por una persona que no existe en el banco Bancasa, ¿vale?
Entonces, bueno, dicho eso, voy a entrar a unos diagramas que preparé en notación Archimate un poco rápido para entender. Voy a irme al flujo de negocio primero. ¿No? Normalmente el flujo, ups, tengo un poco de tardía ahí. Normalmente el flujo de negocio, como es, se recibe la información del onboarding, ¿no? Lo que se hace primero es se busca un servicio de listas negras si esa persona no es narcotraficante, no es un criminal registrado internacionalmente. Luego se obtiene el historial de crédito, a lo mejor en un buró de crédito o algo del estilo. ¿Para qué? Para que ese servicio sea más acotado al perfil crediticio de esa persona. Luego se crea la persona en el core. Estamos hablando, fíjense, algo muy importante. Estamos hablando del onboarding de la persona. Todavía no estamos hablando del cliente. Estamos hablando de la persona porque tiene que ver con el negocio, cómo lo maneja este banco en específico. Se crea la persona en core, el dominio de la persona se crea en core. Luego de que se crea la persona en core, se obtiene un contrato en PDF desde un SFTP server y por último se envía el contrato vía email, a lo mejor a través de un RabbitMQ que tengas ahí para encolar servicios, ¿no? No nos vamos a enfocar tanto en esta parte, sí vamos a decidir cuáles son las APIs, pero más me interesa la parte de crear la persona en core. Y por último, eso significa que el onboarding fue exitoso. Nos vamos a enfocar nada más en el flujo de la parte de arriba, el de abajo no creo que nos dé tiempo, nada más les comento rápido la de abajo. Una vez que se le entrega el contrato a la persona lo firma, se lo entrega a un ejecutivo de ventas que se encuentra en el banco. El ejecutivo lo que hace es que carga ese documento en un servidor de SFTP. Bueno, en verdad él no sabe cómo es un servidor de SFTP. Lo carga en una aplicación, por detrás va un SFTP, se guarda y ahí es cuando se crea el cliente. Una vez que la persona firmó el contrato es cuando ya yo digo, pues, ya tengo un cliente, ¿no? A lo mejor la persona podríamos verla como un lead o algo por el estilo, pero en este momento lo quiero ver como el dominio persona. Y ya van a ver por qué. Nos vamos a enfocar más en la parte del diagramado del core. Perdonen aquí que se tarda un poquito. ¿Cómo está estructurado el core? El core está a lo mejor un mainframe en COBOL o algo por el estilo y nos ofreció funcionalidades a través de unos servicios self-service que construyeron, que son estos tres: Create and Modify Person WS, Create and Reschedule Loans Web Service, and Pay and Settle Loan Web Service. Normalmente lo que nos podemos encontrar es que hacen servicios muy cores, ¿no? Muy grano grande, y lo que sucede es que en un solo servicio te meten toda la funcionalidad. Entonces lo que hacen es que, bueno, es que si me mandas la bandera esta en booleano, entonces yo en vez de crearte la persona te la voy a modificar. Y si me mandas esta otra bandera, entonces te voy a modificar el contacto, los datos de contacto de esa persona, ¿no? Y si me mandas esta bandera, entonces yo entiendo que ya la persona existe, entonces lo que hago es que te la activo como un cliente, te la convierto o le cambio el estatus al cliente, ¿no? Entonces la idea es que, pues, este macro servicio nosotros lo pasemos más a un formato API-led Connectivity y lo que tenemos que hacer pues es romper un poco esas funcionalidades, ¿no? Porque aquí estoy describiendo todas las funcionalidades, pero es un solo endpoint, es un solo servicio que tiene ese web service. Algunas de las premisas. Esto nos sirve para luego para las políticas. Solo puede ser consumida desde la red interna del centro de datos. El core solo soporta 500 peticiones por minuto. Por regulación bancaria, ningún dato bancario o PII puede ser almacenado fuera del centro de datos. Para control de accesos, SASC-SB únicamente solicita comunicación MTLS. SASC-SB, perdonen, SASC-SB es el bus de servicio que tiene estos tres servicios, ¿no? Lo llamé así. Para conectarte al SASC-SB únicamente necesitas comunicación MTLS. Se debe tener un registro de los clientes consumidores de las APIs en cada capa y debe contarse con un proceso de aprobación. Cada consumidor de cada API deberá presentar sus credenciales, client ID, client secret en cada petición y se cuenta con servidores on-premise, Kubernetes, Docker, Jenkins, Git y Nexus, ¿no? Un poquito del stack tecnológico que tienen ahí. ¿Esto para qué? ¿Esto para qué nos sirve? Para nuestros NFRs, para decir qué políticas vamos a aplicar sobre la capa API-led Connectivity y para también entender cuál es el modelo que vamos a realizar. El modelo de despliegue, pues vemos que ellos tienen un tema de Journey to Cloud, entonces puede ser que nos convenga utilizar Cloud Hub. Sin embargo, fíjense que dice que
solo puede ser consumido desde la red interna del centro de datos, es decir, tenemos que tener servicios directamente en la red interna de on-premise, por así decirlo. Entonces, a lo mejor podríamos hacer una especie de híbrido en el cual tengo mis APIs de sistema y APIs o APIs de proceso en un servidor on-premise, ahí para que puedan tener acceso al ISB, y nuestras APIs de experiencia que vamos a exponer a nuestros partners las ponemos en Cloud Hub. ¿Cómo conectamos las APIs de experiencia con las APIs de proceso y o sistema en los servidores on-premise a través de la VPN que configuramos en MuleSoft? Y así las APIs de experiencia pueden comunicarse, ¿no? Entonces vamos a cerrarlo en como que es un sistema, un modelo de despliegue híbrido. El call solo soporta 500 peticiones por minuto. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que aplicar un tipo de política rate limiting a nivel System API que está sobre el SASC o sobre SSB. ¿Para qué? Para proteger su integridad. Por regulación bancaria, ningún dato OPI puede ser almacenado fuera del centro de datos. Aquí únicamente tenemos que tener cuidado con esos modelos de persistencia y modelos de persistencia en memoria o disco que vayamos a tener en Cloud Hub, asegurarnos de que no se guarde información bancaria o personal de esa persona, valga la redundancia, en la nube. SASC ISB únicamente solicita comunicación MTLS para ser comunicado. Eso quiere decir que nuestras APIs de sistema que se comuniquen con ese web service tienen que tener propiamente configurado su Keystore, su Trustor con los certificados tanto del cliente como del servidor, y pues configurar todo el tema TLS para que puedan hacer el handshake. Se debe tener un registro de los clientes consumidores de las APIs en cada capa y debe tenerse con un proceso de aprobación. Pues aquí las 5 y las 6 están relacionadas porque tenemos que meter un Client ID Enforcement, en el cual nosotros registramos la API como un consumidor con su Client ID y su Client Secret, las aprobamos para que las puedan consumir y a lo mejor podemos agregarle un tema de SLA rate limiting, ¿no? Que a ciertos clientes le damos un rate limiting diferente, ¿no? Para poder ofrecer diferentes servicios, un SLA Gold, un SLA Silver, un SLA Bronce, y se cuenta con servidores on-premise. Bueno, esta es información que nos funciona para saber que el servidor on-premise que vamos a poner ya puede ser desplegado en un entorno de Docker, Kubernetes, ¿no? Y tienen CI/CD y tienen su repositorio de dependencias, etc. Son únicamente para discutir un poco el tema de políticas que vamos a ver. Rápido, este es el modelo de dominios. Ups. Me pasé. Este es el modelo de dominios muy digerido. Vamos a imaginar que agarraron un BIAN, hicieron un análisis del banco de cuáles son los dominios existentes, los arquitectos empresariales, los arquitectos de negocios, los arquitectos funcionales, analizaron todo y nos dijeron, ¿sabes qué? Así te dejo bien digeridos mis dominios, ¿no? Y aquí tenemos el más importante, que es el dominio de personas, cuáles son sus entidades o subdominios y cómo se relacionan con otros dominios, ¿no? Entonces, que nos queda poco tiempo. Vamos a diseñar rápidamente este flujo, ¿no? Sabemos que el paso más importante, vamos a enfocarnos en esta cajita, es la creación de la persona en el core. No son 4 interfaces, más bien es una sola interfaz, como vimos aquí, ¿no? Es un solo servicio que nosotros queremos romper en varios servicios API, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que estamos aquí diseñando nuestro API-led Connectivity. Sabemos que vamos a tener un componente sobre qué, sobre nuestro core. No voy a diseñar con ningún estándar porque por temas de tiempo lo va a hacer muy whiteboard. Sobre nuestro core, qué feo, ¿no? Entonces vamos a tener aquí evidentemente que una SAPI ¿para qué? Para el servicio core, una sola SAPI por servicio, ¿no? Aquí en verdad es una interfaz WSDL, una interfaz SOAP. Alan, tómate tu tiempo, ¿eh? Vale. Si te pasas unos minutos no hay problema, sí no hay cuidado. No te quiero robar tiempo. No, dale. Yo me puedo ajustar. Vale, perfecto. Entonces, igual voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Aquí la SAPI, nosotros tenemos varias reglas para construirla, ¿no? Normalmente una sola SAPI por sistema. Entonces, aquí lo que tenemos es una SAPI para el core SOAP únicamente, no va a ir a otro sistema. Y lo otro que podemos obtener de nuestro modelo de dominios es que la podemos acotar a un dominio en específico. Yo puedo tener una SAPI de sistemas, ¿de qué? De personas. Entonces, aquí nuestra SAPI va a ser SAPI person, ¿no? Hasta aquí está sencillo. ¿En cuántos endpoints vamos a dividir esta aplicación? Y aquí es donde vamos a definir si hacemos fine grain o hacemos coarse grain.
podemos traernos la misma práctica que ellos traían aquí, que es que tienen una sola interfaz, ¿no? Un solo endpoint que te hace todo esto y dependiendo de las banderas que le mandes, él te la crea, te la activa, te la modifica, etc. O podemos aprovechar que nos lo dieron así bien digeridito y hacemos el CRUD de ese dominio, ¿no? O mejor dicho, hacemos un servicio por cada una de estas funcionalidades que nos diga. Hacemos un servicio que nos cree específicamente a la persona y lo llamamos post persons. Hacemos un servicio que modifique a la persona, lo llamamos put persons. Otro que se llama append contact data, lo podemos llamar también put contact data. ¿Sobre qué? Sobre el person, sería put persons, person ID, contact data, por ejemplo. Append relatives también puede ser un put persons, person ID relatives. Estoy hablando en formato URL, ¿no? Rápido lo voy a escribir aquí para que tengan una noción de lo que estoy hablando cuando digo eso. No sé por qué me está agarrando este background. Entonces, tenemos aquí nuestro put persons, person ID. Esto es un query param, un URI param, perdón, no puedo ponerlo. Esto es un URI param. Y por último, vamos agregando los que sean dependientes, los que sean subdominios de la persona, ¿no? Cuando es la persona directamente sería post persons, pero cuando estamos hablando a lo mejor de subdominios o entidades de ese dominio, le ponemos a lo mejor aquí el contact data, ¿no? ¿Por qué uso put? Porque el put funciona como create or replace, y como estamos hablando de un modelo de datos que internamente pertenecen al mismo dominio, pertenecen al mismo objeto, podemos hacerlo como un create or replace. Entonces, si lo hago la primera vez, entonces le estoy agregando ese contact data, y la segunda vez, pues a lo mejor lo modifica, ¿no? Entonces, y como buena práctica de diseño de URL, se utilizan pues el guión para palabras que sean grandes, ¿no? Compuestas, mejor dicho. Entonces, vamos a generar una API, un servicio por cada uno de estos endpoints. Vamos a tener entonces, ¿qué? 6 endpoints, ¿no? Lo que ellos hacen en un solo servicio, en nuestra API, aquí en verdad van a ver, ¿qué? 6 interfaces, una por cada uno de esos con las URLs correspondientes. Entonces, a nivel API de sistema, estamos teniendo un grano fino. Estamos definiendo que va a ser más orientado a una acción atómica por cada una de las peticiones que le hagamos a ese endpoint. Y cuando nos subimos a la API, aquí voy a retroceder un poco. Tenemos 6 interfaces, entonces tenemos la opción de decirle al consumidor, sea otro departamento o sea el partner, yo te doy las piezas de Legos, tu arma, tu onboarding, ¿no? Tú decides cuándo llamar solo te digo que a lo mejor tienes que llamarlos así. Hay problemas, ¿no? Empiezas a ver que se complica. ¿Por qué? Porque le tienes que explicar al consumidor cuál tiene que invocar primero, cuál tiene que invocar después. Si no tienes estrategias de rollback, ¿qué sucede? ¿Cuál es tu estrategia de retry? Tienes que darle toda esa complejidad a tu partner o a otro departamento que a lo mejor ni conoce el dominio de personas, ni conoce cómo es la lógica del banco, etcétera. Entonces aquí es cuando te empiezas a dar cuenta que tenerlo muy fine grain a nivel sistema y dárselo directamente a través de una API de experiencia a un partner o a otro departamento va a complicarlo mucho, ¿no? Entonces aquí es cuando digo, bueno, yo quiero tener la posibilidad de tener la agilidad y la facilidad de poder crear mi propio onboarding a través de la API de personas. Entonces voy a dejar mis 6 interfaces aquí, pero voy a poner sobre esta API de sistema una API de proceso que conglomere todo lo que conozco como dominio persona con todas sus subentidades, la creación, que haga la orquestación de todos estos servicios y toda esa estrategia de lógica de retry, de orden de invocación, de excepciones, de manejo de errores, los absorbo aquí, ¿no? Y tendría lo que sería una PAPI, una Process API de personas, que tiene que un solo endpoint que se llama post persons. ¿Y que va a llevar en el cuerpo? Va a llevar en el cuerpo toda la información o todos los objetos que están relacionados a los relativos, los contact data, la identidad y el perfil de riesgo que tenga asociado a esa persona. Entonces, un solo objeto, ya es más coarse, es una API que lo que va a hacer es va a orquestar todo un flujo de negocio que me va a crear una persona. ¿Por qué decido hacer esto? Porque yo sé que voy a tener un consumidor seguro, que va a ser cualquier partner, que va a querer hacer todo el flujo de negocio, porque aquí estamos atando que sea coarse al flujo de negocio onboarding de crédito, porque las PAPIs son orientadas a flujo de negocio. Entonces yo sé que voy a tener todos los consumidores que quieran hacer un onboarding de crédito, van a pasar por la PAPI de persons.
¿no? Y van a invocar un solo endpoint, va a ser fácil. Ah, tú quieres crear una persona, mándame este cuerpo de mensaje con todos estos datos, yo me encargo de todo lo demás, ¿no? Y ya te crea una persona y lo que te devuelve es una persona creada, al menos que haya una excepción de algún tipo. Entonces aquí yo voy a tener que, según vimos en el enunciado, quieren hacer APIs, quieren exponer servicios para mobile apps y para web applications. Lo que dice la regla es que las APIs de experiencia están orientadas a un canal y a un consumidor específico. Por tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tener una API de experiencia para cada consumidor. En este caso, si tenemos una aplicación web, entonces aquí sería Shopee. Fíjate que aquí me faltó algo muy importante, el identificador del sistema, ¿no? Porque pueden haber otros sistemas que tengan también el dominio persona. Aquí vamos a hablar de dos APIs de experiencia. ¿Por qué dos APIs de experiencia? Porque tengo dos consumidores, SAPI, Web App, y lo podemos orientar a dominio o lo podemos orientar a un dominio más funcional, si nos vamos a un modelo BIAN, a lo mejor algo que involucre toda la parte de sales, de loans and deposits, ¿no? Y entonces a lo mejor en esa API experiencia, como las API experiencia suelen ser meras interfaces, podemos hacer una agrupación lógica ya más orientada a producto bancario para que lo ofrezcas a tus partners, ya como un producto bancario, te ofrezco mi API de Loans and Deposits, está bianificado, está respetado el dominio BIAN, entonces ahí lo que hago es, pues, creo una API de experiencia, ya me confundí, creo una API de experiencia del dominio persona, ¿no? Vamos a hacerlo del dominio persona, y una API de experiencia para las mobile apps del dominio persona. Estas van a ser interfaces, ¿para qué? Para el mismo endpoint. Lo estoy diagramando, no estoy diagramando bajo ningún estándar ahorita, pero para que se entienda, las APIs de experiencia de la web app van a consumir las APIs de personas, de proceso, y también las APIs de mobile app, ¿vale? De mobile application. Entonces, aquí yo estoy atando que el flujo de negocio, siempre que sea la creación de una persona, sea ya esto es un servicio más coarse, que tiene toda la lógica implementada, pero ¿qué es lo que sucede? Me dijeron que eventualmente iban a venir otros onboardings de N2 y N4. Entonces, ¿qué me permite a mí este diseño que yo acabo de hacer? Darle la libertad a los que vayan a implementar la N2 y la N4 de que tengan su propio orden o su propia información, porque ¿qué es lo que va a suceder? Normalmente cuando tú creas una cuenta te piden mucha más información que cuando pides un crédito bancario, te piden más papeles, más documentos, INE, OCR, etcétera, ¿no? Te piden una cantidad de cosas que necesitas procesar, entonces probablemente tenga que ser enriquecido ¿con qué? Con otra API de procesos que enriquezca a esa persona. Entonces tú le das la libertad de que consuma, tenés aquí una API, vamos a llamarla de N2 Accounts, ¿no? Este es el que hace el flujo de procesos del onboarding de una cuenta N2. ¿Y qué puede hacer? Tú puedes optar por reutilizar los fine grain que ya tienes aquí, que son 6 servicios, y optar por aplicar tu propia lógica, ¿no? Reutilizar lo que ya tienes y enriquecer los servicios. O puedes optar por, pues, reaprovechar el proceso que ya tienes y enriquecer a través de otros servicios. Entonces, estamos pensando en un enfoque más de reutilización y ya yo como construí esta API, ya yo simplifico para los equipos futuros y los proyectos futuros, pues, la creación de onboardings y la creación de personas directamente en el banco. Rápido para cerrar, sé que fue un concepto, la idea era que fuera un poco más grande, creo que en un meetup podemos, si gustan, hacer un caso de uso más completo en donde tengamos que tomar más decisiones de este tipo. Habían otros pasos, ¿no? Y habían otros servicios. Creo que había un servicio aquí abajo que era para el blacklist, ¿no? Que era el blacklist, simplemente buscaba si esa persona existía alguna lista negra a nivel mundial, y otro servicio que te buscaba el perfil crediticio, ¿no? Son sistemas diferentes, son servicios REST diferentes. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es crear una API. Aquí la podemos a lo mejor orientar al dominio. El dominio era, en este caso, era Risk Profile. El Risk Profile también tenía Credit History y Blacklist. Alan, ya me pasé. No, te iba a decir que podemos continuar unos 10, 15 minutos más porque está muy interesante este tema. Aparte la presentación que voy a hacer de los archivos, haz de cuenta, una vez cuando veamos que terminemos,
vamos a caer en la conclusión de que es mejor utilizar APIs. Entonces, es bueno ver este tema a fondo. Vale, excelente. Buenísimo. Sí. Entonces me regalaron 10 minutos Dale. más. Entonces sabemos que son dos sistemas diferentes. ¿Por qué? Porque nos los dice el Business Flow, aquí lo tenía explícito, que las Blacklist es una REST API que va a otro sistema, ¿no? Y para obtener el historial crediticio es otra REST API, el core es otro servicio totalmente diferente. Y pues aquí tenemos dos más que a lo mejor dejamos para después. Pero sabemos que tenemos que obtener el historial crediticio y obtener la posición en listas negras de esa persona si es que hace hit, ¿no? Entonces, creamos una API core, en este caso era Blacklists, ¿no? Según el dominio que teníamos ahí. Y la otra, perdón, API core. Vamos a imaginar que ese sistema de Blacklist se llama BL Server, ¿no? Blacklist Server. Y esta otra se llama, bueno, Buró de Crédito, ¿no? Bureo. Y tiene aquí, Bureo. Y tiene aquí el Credit History, ¿no? Como dominio que tenemos presentado al lado. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que crear a fuerzas, eso ya lo sabemos de cajón, o sea, no tenemos que hacer mucho análisis. Tenemos dos sistemas diferentes, que son totalmente modelos de datos diferentes, tienen dominios diferentes, por lo tanto, creo dos APIs de sistemas diferentes, ¿no? Y esta API de sistema va al de Blacklist Server, y esta API de sistema va a la de Credit History, ¿no? ¿Bajo qué dominio? Como son dominios muy chiquitos, sabemos que aquí nada más están tocando el tema de historial crediticio, aquí nada más están tocando el tema Blacklist. Ahora, voy a borrar un momento esta. ¿Qué es lo que sucede? Nuestro flujo de negocio dice que primero tengo que buscar en listas negras, luego tengo que buscar el historial crediticio, luego creo la persona y luego obtengo el contrato, ¿no? Entonces, esta Papi Persons yo la estoy utilizando y la estoy haciendo course, pero para la creación de la persona, y lo quiero mantener así, como un módulo independiente que se llama creación de personas, y todo el que me invoque, sea de la línea de negocio que sea del canal que sea del departamento que sea, sepa que la Papi Persons únicamente se crean personas desacopladas, independientes de la línea de negocio. Entonces, yo no quiero contaminar esta Papi Persons ¿con qué? Con mi onboarding de crédito digital. ¿Qué es lo correcto? Pues me creo una API de procesos diferente, ¿sí? Una API de procesos diferente que sea una API de procesos orientada ¿a qué? Al onboarding. A lo mejor aquí lo que estoy haciendo es me estoy yendo ya a un dominio más alto nivel, un dominio ni siquiera voy a poner de onboarding, le voy a poner Consumer Loans, que es el dominio del BIAN. Me estoy yendo a un dominio más grande, más funcional, y estoy diciéndole, ¿sabes qué? El proceso de Consumer Loans orquesta más de un servicio, aplica lógicas del servicio, lógica de negocio de ese servicio específico. Entonces, ¿qué es lo que hace? El orquesta primero hace, según decía en el enunciado, la búsqueda de esa persona en listas negras, y aquí aplica su lógica, ¿no? Si hace hit, no lo dejo continuar. Si no hace hit, pues lo dejo continuar. Luego buscaba el historial crediticio de la persona. Esto únicamente es para saber qué tipo de servicio le doy. Si le doy más intereses, menos intereses, un crédito más grande, más chiquito, con más fechas, menos fechas, etcétera, ¿no? Y por último, creo a la persona, ¿no? Entonces, fíjense cómo creamos dos APIs de procesos, dos cores APIs que están aprovechando funcionalidad, reutilizando funcionalidad para poder construir su lógica de negocio. Cuando venga N2 y N4, probablemente a lo mejor van a querer hacer su búsqueda en Blacklist y en Buró de Crédito y crear su persona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reutilizar estos servicios, no el de Consumer Loans, porque el de Consumer Loans tiene lógica aplicada al onboarding digital de crédito. Entonces, probablemente el de N2 Accounts, por ejemplo, tenga que crear la persona, tenga que ir a Buró de Crédito, bueno, tenga que ir a Blacklist, pero no tenga que ir a Buró de Crédito y a lo mejor tenga que llenar más información de otros sistemas. Entonces, aquí reutilizamos los servicios que ya tenemos, ¿verdad? Y agregamos o enriquecemos con los otros servicios que existan ya en la plataforma para poder suplir mi funcionalidad. Y fácilmente esta Papi N2 Accounts puede ser consumida por la web app, por la mobile application u otro canal que tengamos definido para esto. Entonces, fíjense que tiene muy un enfoque la decisión que tomamos sobre cuántas cajitas, cómo es el diseño, si es fino, si es
es grueso, tiene un enfoque muy orientado al negocio, ¿no? Y muy orientado a la necesidad que se tiene en ese momento, pero siempre pensando en la reutilización y siempre pensando primero en el consumidor, en el que te va a consumir a ti. Tú estás haciendo esto para facilitarle el flujo de negocio y la construcción del flujo de negocio de los futuros consumidores. ¿Vale? Entonces, rapidito, quiero cerrar aquí. Aquí hubiésemos puesto la de Retrieve PDF Contract de un SFTP Service y Send Email, ¿no? Entonces, esta de Consumer Loans hubiese obtenido el contrato del SFTP y hubiese enviado el contrato vía email. Y ese es el flujo específico de Consumer Loans. El de Accounts a lo mejor ni lo envía por correo, ¿no? Entonces, eso es un poco para que entendamos cómo está. ¿Alguna duda hasta entonces? Ya finalizamos el caso de uso. Fue un poco atropelladito, pero... Creo que Juan Iturralde tiene una pregunta. TM Forum Open APIs. No sé si tú conoces la respuesta, Miguel. Yo, siendo honesto, no conozco las TM Forum. Yo tampoco estoy familiarizado. Vale, Tal vez Juan... pues no sé si quieras dar un poco más de contexto. Y vamos avanzando a lo mejor a otra pregunta mientras nos das más contexto. Otra pregunta que tengan orientada. Es lo que iba a decir, que me gustan mucho estos meetups porque, bueno, uno prepara un tema, pero mientras está dando el tema, la comunidad a veces tiene preguntas que nos hacen saber de otras cosas que están sucediendo en la industria. Por ejemplo, nos damos cuenta de otras tecnologías, diferentes, vamos a decir, protocolos emergentes y todo este rollo, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, no sé qué es TM Forum. No sé a qué se refiere. Estaría muy bueno, Juan, que nos dieras más contexto para aprender un poco el tema. Incluso, ¿no? Lo que puede suceder y probablemente haya sucedido es que a alguien se le haya ocurrido una mejor solución, ¿no? A mí me parece muy interesante, Miguel, en un futuro meetup que tengamos más tiempo, a lo mejor hacerlo más tipo taller, ponemos un caso de uso, separamos aquí en grupos a las personas y que cada quien proponga una solución y luego vamos discutiendo las soluciones que existen. Me parece que sería súper nutritivo hacer eso. Sí, fíjate, porque ya dependiendo del tipo de industria, cuando tienes más conocimiento del dominio, te das cuenta que tomas decisiones distintas. Una vez me tocó de que hubo un taller en Nueva York y fueron varios arquitectos de soluciones y el presentador de MuleSoft estaba presentando cómo él propuso una solución de arquitectura. Pero había en el grupo una persona que tenía mucha experiencia en banking. Estábamos haciendo un caso de uso de banking, pero basado en la experiencia que tenía este otro arquitecto de soluciones, el diseño de solución cambió bastante. Pero es como te digo, entre más conocimiento del dominio tienes, cómo se usan esos datos, cómo son los procesos, cambia bastante esas decisiones de coarse grain versus fine grain y cómo divides los dominios, ¿verdad? Sí, porque están muy asociadas al negocio, directamente a la industria. Sí. TM Forum es un ente... No sé, Ricardo, tú tienes un poco más de experiencia en telco, no sé si has conocido TM Forum. Creo que no está. Ahorita retomamos, Juan. ¿Es recomendable usar APIs para entregar a un usuario archivos de información de gran volumen? Ahí vas tú, ¿no, Miguel? Justo es tu caso. Sí. La respuesta corta es no, pero también vamos a ver el use case, ¿verdad? Depende de qué vamos a hacer. Ahorita toco esa... Buenísimo. Ahorita entonces, vamos a hacer algo, Juan. Ahorita no conozco TM Forum, creo que Miguel tampoco, y no sé si alguien más lo conozca, que quiera responder la pregunta en el chat. De igual forma, sigan poniendo sus preguntas en el chat y si Miguel sigue hablando, a lo mejor yo me encargo de responder las preguntas con respecto a mi mito, pero sí presten la atención a lo de Miguel, que está súper interesante. Y ahí te cedo la palabra, Miguel, adelante. Gracias. Vamos a ver, vamos a presentar pantalla. Dame un segundo.
Aquí estamos. Me dices ahí si ven la pantalla bien. Bien, ok, excelente. Bueno, vamos a hablar acerca de la optimización de procesamiento de archivos CSV. Más que nada voy a hablar del consumo de archivos. Y luego hablamos un poquito del procesamiento. A ver, ¿cómo está esto? Listo. Bueno, mi nombre es Miguel Martínez. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo para compartir un poquito de mi experiencia. Soy uno de los embajadores de MuleSoft. También soy Meetup co-líder en Austin, Texas y Dallas, Texas. Tengo 4 certificaciones de MuleSoft. Tengo la profesional de Mule 3 como MuleSoft Developer de Mule 4. Y también tengo las 2 certificaciones de arquitectura, la de soluciones y la de plataforma. ¿Y qué les iba a decir? Yo vivo en Dallas, Texas. Crecí en Monterrey, pero como dicen, soy de acá, de Texas. Y pues ya tengo 20 años residiendo en Dallas, Texas. Entonces, es curioso que a veces cuando vivía en México, uno decía, se fue a vivir 5 años a Estados Unidos y ahora se le olvidó el español. Sí pasa. Obvio, hablo bien el español, pero de repente ciertas palabras referentes a la industria, pues se me olvidan o no sé cómo hacer la traducción correcta, ya que, a ver qué dicen en unos momentos. Ok. Ya que toda mi experiencia profesional ha sido acá en Estados Unidos. Bueno, ahorita actualmente soy Principal Solution Architect en 5Dimensions. Por medio de 5Dimensions estoy asignado a proyectos con MuleSoft Professional Services. Entonces voy de proyecto en proyecto haciendo los Catalyst Launch cada mes, cada 2 meses, dependiendo del proyecto. Algunos proyectos son de 4 semanas, otros de 6, otros un poquito más largos. Pero el punto es de que vamos y habilitamos a los clientes en diferentes tipos de deployments y hacemos setup toda la arquitectura y pues vemos diferentes tipos de casos de uso en diferentes industrias. También soy fundador de Systems and Software Solutions. Por medio de Systems and Software Solutions proveo servicios de nearshore y mediante Systems and Software Solutions colaboro mucho con Punto Singular. Ya tenemos como, no sé, 3 años casi. Yo creo que desde que empezó a tomar auge MuleSoft, creamos equipos de alto rendimiento y tenemos ahí varios equipos en Querétaro, Monterrey, Chetumal. ¿Qué más? Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver conceptos básicos de MuleSoft y la plataforma de Anypoint. Vamos a ver también conceptos básicos de cómo consumir archivos y el procesamiento de archivos y cómo optimizarlos en MuleSoft. Aquí pensé que iba a poder ver mi pantalla enfrente, pero ahorita me doy cuenta que está del lado izquierdo. Entonces, déjame, voy a cambiar el sharing del screen. Dame un segundo. Ahora lo voy a poner aquí enfrente. Listo. Perfecto. Bueno, ¿por qué voy a los conceptos básicos? Como les mencionaba, me toca ir a diferentes empresas y básicamente capacitar a sus equipos de desarrollo y usualmente son equipos con mucha experiencia. Tienen mucha experiencia en la industria y están adoptando la plataforma de Anypoint, en este caso Mule. Entonces, a veces me ha tocado de que, especialmente en compañías que todavía no tienen mucha experiencia con la plataforma, escuchan cosas y dicen, MuleSoft, sí, MuleSoft hace APIs, pero ahorita estamos hablando de integración, no
no incluíamos a MuleSoft. y entonces tengo que explicar, ok, no, espérate, MuleSoft es la compañía que es parte de Salesforce, y MuleSoft provee la plataforma de Anypoint. Ahora, la plataforma de Anypoint es una plataforma de integración unificada. Entonces, con esta plataforma de integración podemos diseñar, construir y administrar las aplicaciones de Mule. Y obvio, también podemos diseñar APIs. Entonces, les digo, parte de esta plataforma, el motor o el engine central de la plataforma, pues es el Mule Runtime. Entonces, tengo que explicar que el Mule Runtime en sí, esencialmente es un Enterprise Service Bus, y además es un framework que nos permite desarrollar aplicaciones de integración y APIs. Entonces, tal vez en otra ocasión me va a tocar meterme más a fondo en los patrones de integración y cómo llegamos de ser una ESB a APIs. A veces se da un poquito de controversia el tema porque, sobre todo personas que tienen muchos años en la industria, cuando escuchan ESB, se imaginan el old school ESB, el punto central de falla, donde pasan todas tus integraciones. Sin embargo, el ESB, desde que empezó SOA y todo eso, ha evolucionado a ser una herramienta más distribuida. Entonces, es lo que es MuleSoft. Y así evolucionó desde SOA, microservicios. Ahorita, cuando estaba explicando Alan las APIs, estamos viendo que todo lo que es API-led Connectivity está más enfocada a arquitecturas usando microservicios. Pero bueno, ese es otro tema. Nada más quería clarificar esta parte y ahorita ven por qué voy para ese lado. Entonces, bueno, tomando en cuenta que MuleSoft en sí, la máquina, el engine, el Mule Runtime, que bueno, nos referimos como Mule, podemos desarrollar y diseñar diferentes patrones de integración. El día de hoy vamos a enfocarnos a archivos, pero primero tenemos que entender cómo corre Mule, porque, como les digo, basado en mi experiencia, a veces hay clientes que quieren hacer ciertas cosas y entonces hay que explicarles las bases en el tema de infraestructura. Como dijimos, Mule, las APIs corren en el Mule Runtime. Entonces, en esta figura podemos ver que el Mule Runtime corre arriba de un JVM. En este caso es Java, ¿verdad? Y, obvio, el JVM tiene que correr arriba de un sistema operativo. Bueno, básico. Ahora, la parte de selección de infraestructura es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando seleccionamos correr MuleSoft on-prem, ya sea en la red corporativa o física, o ya sea en una nube pública como AWS, Azure o Google, ¿verdad? Pues estas redes, los VMs o los servidores, son administrados por el cliente en sí, por su departamento de tecnología de información, o tal vez tienen servicios externos de managed services. El punto es de que aquí tienen opción de seleccionar el rendimiento del CPU, del RAM y del disco duro, ¿verdad? Del sistema de storage para la aplicación. Entonces aquí, como podemos ver, si tienes acceso a tu servidor o VM, pues entonces tienes acceso también a administrar y configurar el sistema operativo. Por ejemplo, en Linux pues, tienen acceso para montar unidades de red de Windows, o si estás corriendo MuleSoft en Windows, pues en Mule podemos utilizar protocolos como el SMB y acceder a carpetas compartidas de Windows. Esto asumiendo que estés en la misma red, ¿verdad? O tengas conexión de red. Entonces puedes correr Mule en Windows y pues no hay ningún problema. Puedes acceder a protocolos de comunicación de Windows. Y tal vez si necesitan hacer otro tipo de configuración, pues también tienen acceso total a los servidores. Aquí en este gráfico podemos ver que el Mule Runtime, tenemos 3 aplicaciones. Puedes poner más aplicaciones. Esta es una configuración típica cuando decides correr MuleSoft on-prem. Pues tienes un runtime y varias aplicaciones
son desplegadas en el runtime, ¿verdad? También tienes la opción, si quieres irte más avanzado y correr arquitecturas de microservicios, pues puedes tener tus propios farms de Kubernetes, de clúster de Kubernetes. Puedes tener también, bueno, Kubernetes implica que estás usando Docker, entonces también puedes correr también ese tipo de arquitectura on-prem. Si es que tienes vamos a decir, los recursos y el personal para administrarlos, que tengan el conocimiento para administrarlos. Puede ser eso. La otra opción es CloudHub. Muchos clientes optan por CloudHub. ¿Por qué? Pues CloudHub es una infraestructura que es administrada por MuleSoft. No, el cliente no tiene que preocuparse por todo lo que es la administración de los servidores, patches y todo lo que conlleva en administrar tu propia infraestructura. Nada más que aquí algo que hay que tomar en cuenta es de que las aplicaciones en CloudHub, como podemos ver aquí, una Mule App que corre en un runtime, en un JVM, el sistema operativo que se usa en CloudHub es Linux, ¿verdad? Y estas aplicaciones son desplegadas en un worker, que vienen siendo como si fuera un contenedor, pero en realidad es una instancia EC2 de AWS, ¿verdad? De Amazon. Entonces, todo lo que es CloudHub y la plataforma Anypoint corre en Amazon AWS, ¿verdad? Bueno, entonces esto es importante porque aquí el punto importante es de que el provisionamiento del worker es automatizado. Nosotros no tenemos control más que cuando configuramos el despliegue de la aplicación. Es cuando decidimos, ¿sabes qué? Quiero correrlo en este worker, quiero correrlo en esta región. Se vuelve ahí un poquito, no está complejo, pero son otros temas ya de networking y todo ese rollo. Está muy padre esto de CloudHub. También es otro tema para otra plática. Pero el punto aquí es de que como el provisionamiento del worker es automatizado y la infraestructura es administrada por MuleSoft, entonces aquí no podemos acceder al sistema operativo para personalizar la configuración. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso no tenemos la opción de decir, ¿sabes qué? Me quiero conectar a un share folder de Windows. ¿Cómo le hago? Pues no puedes, porque no puedes montar la unidad de red en Linux. Al menos no puedes conectarte directamente. Obvio, puedes conectarte por medio de FTP. Pero aquí menciono esto porque me tocó trabajar con un cliente y el cliente, básicamente, este fue un proyecto externo a MuleSoft, estaba colaborando con una consultoría de México. Entonces me hablan, oye, ¿sabes qué? Tenemos este problema. Entonces ya tomo la llamada con el cliente. El arquitecto del cliente decía, oye, es que nos vendieron MuleSoft y MuleSoft no se puede comunicar con Windows. ¿Cómo es que MuleSoft no se puede comunicar con Windows y mi herramienta anterior sí podía? Y entonces tuve que clarificar esta parte. Le digo, no es que MuleSoft no se pueda comunicar con Windows, es que la infraestructura que seleccionaron es en CloudHub y ahí no tienen acceso a modificar la configuración de tu sistema operativo. Pero el runtime en sí, si lo corres en Windows, sí puedes acceder a tus unidades de red. Y ya se quedó más tranquilo el cliente, ya entendió esa parte. Entonces yo creo que es importante clarificar este aspecto de la plataforma y del runtime, ¿verdad? Siempre, ¿cómo se llama? Lo que podemos o no podemos hacer tiene mucho que ver con los sistemas con los que nos estamos conectando y en la infraestructura donde estamos corriendo la aplicación. Otra cosa en CloudHub, hay que tomar en cuenta que cuando desplegamos la aplicación, hay opciones de tamaño de workers en CloudHub. Y, por ejemplo, aquí, si nos vamos a la documentación de MuleSoft, vemos que los diferentes tamaños de los workers, está el de .1 vcores, nos da un heap memory de 500 megabytes y un storage de 8 gigabytes. Y así nos vamos, ¿verdad? One vcore nos da 1.5. Además, hay que tomar en cuenta que aquí, por ejemplo, el .1 vcores y el .2 vcores
corren en instancias que AWS les llama burstable instances. Estas instancias no están diseñadas para tener alto rendimiento por periodos de tiempo extendidos. Aquí lo que hace es de que las instancias, mientras no están siendo usadas, acumulan créditos. Entonces, esto nos sirve para cuando de repente hay un spike del load, ¿verdad? De la carga de trabajo. Entonces, estos créditos son usados para darle a la instancia más capacidad de rendimiento. Voy a hacer cambio de pantalla en caso de que alguien haya hecho preguntas, ¿no? Bueno, nos regresamos. Entonces, esto es lo que sucede. Entonces, es importante entender la infraestructura donde estás corriendo tus aplicaciones Mule o tu runtime. Bueno, ¿cuáles son nuestras opciones de transferencia de archivos? En este caso, seleccioné el tema de CSV precisamente porque tengo un proyecto donde el cliente con el equipo el equipo de ingeniería que revisó los use cases, el cliente dijo, bueno, MuleSoft puede procesar archivos. La respuesta fue sí. ¿Puede procesar archivos grandes? Sí. Pero ya una vez que empezamos a entrar en detalles, nos dio muchos problemas el use case. Entonces ahorita, al final les platico un poquito más del use case, pero es muy importante volver a los conceptos básicos de nuevo, porque los conceptos básicos nos dicen qué puedes y qué no puedes hacer. Y en base a eso ya puedes entonces empezar a pensar en soluciones. Entonces, por eso se me hizo importante tomar este tema, aunque para algunos de ustedes tal vez es un tema muy básico, sobre todo los que tienen experiencia programando en lenguajes de bajo nivel como Java, C, C#, Python. Entonces, para los que son nuevos en MuleSoft y no tienen mucha experiencia, entonces esto es creo que es ¿cómo se llama? Es de beneficio saber estos conceptos básicos, vaya. Entonces, ¿cómo transfiero mis archivos CSV? Bueno, opciones es FTP, SFTP o FTPS, que en una ocasión, años atrás, nunca había escuchado del FTPS. Entonces el cliente me dice, oye, tengo un servidor FTPS, lo confundí con SFTP. Y resulta que MuleSoft sí tiene un conector FTPS, pero es un conector select. Entonces, perdón, el cliente tenía que comprar una licencia. Obvio, en ese punto, pues el cliente no estaba muy contento porque ya tenía un budget asignado para la plataforma y luego resulta que el servidor que estábamos intentando acceder era FTPS y necesitamos adquirir un conector, el cual me recuerdo que no costaba mucho. Perdón. No era mucho el costo de la licencia. Sin embargo, por políticas de la empresa se complicó. Entonces, hay que tener ahí cuidado en diferenciar bien los protocolos. Y ahora tomo esta oportunidad para responder la pregunta que se hizo sobre la API. Ok, ¿cuándo utilizo APIs para transferir archivos? Solamente si el archivo es pequeño. ¿Por qué? Bueno, ¿qué pasa con archivos grandes? Se puede, sí se puede con archivos grandes. Lo puedes hacer streaming, ¿verdad? Puedes correr un stream de datos. De hecho, las APIs, cuando reciben un request, lo hace stream automáticamente. El problema aquí es de que si necesitas abrir el contenido, si necesitas inspeccionar el contenido, si no, vamos a ver, si es una transformación simple, está bien porque lo que es ¿cómo se llama? El data web también procesa muy bien los streams. Entonces vamos a decir que el archivo, mientras lo estás haciendo streaming, a ver, déjame, ¿sabes qué?
no se puede, ya me acordé. Me estoy acordando de un caso de uso. No estaba, perdón, no estaba planeando, no tenía planeado hablar de procesamiento de archivos vía APIs. Ahorita es nada más para contestar la pregunta que se hizo. Ya recordé, con las APIs, la forma en que mandamos el archivo, lo mandamos el archivo codificado en base 64 como parte de un JSON. Esa es una de las estrategias. El problema aquí es de que si quieres abrir el contenido se va a abrir en memoria. Entonces, si es un archivo muy grande y no tiene suficiente memoria para leerlo, va a tronar la aplicación, ¿ok? Entonces, por eso digo API solamente para archivos pequeños. Ahora, ¿cuál es la otra opción? Creo que lo puedes mandar como un multipart, ¿verdad? Ahí no lo procesa como un stream y volvemos al punto de que cuando entra, lo va a intentar cargar en memoria como un byte array y volvemos a tener el mismo problema. Entonces, no es recomendable, al menos que quieras pasar ¿cómo se llama? El JSON tal cual, con el archivo embebido en el JSON. Si lo quieres pasar tal cual y pasarlo a un drive de donde lo va a sacar otro proceso, pues ahí sí, porque puede hacer stream todo el JSON sin abrirlo. Lo puede hacer stream completo, no sé, aunque sea de 1 giga, ¿verdad? Nada más que no es una solución muy, muy apta. Para eso está FTP, SFTP. Y si puedes, lo mejor sería rediseñar el proceso de la parte que produce ese archivo, rediseñar ese proceso para que mande los paquetes más pequeños, ya sea por una API. De hecho, por eso decía anteriormente que casi siempre regresamos al procesamiento con APIs, porque con las APIs básicamente las puedes escalar horizontalmente en todos estos procesos. Cuando modernizas un enterprise con APIs, básicamente estás dejando ese enterprise, lo estás preparando para el futuro. Va a correr, tu proceso va a correr, si no cambia el proceso, va a correr y va a escalar muy bien por varios años, o sea, 10, 20 años, si es que no cambia el proceso, ¿verdad? Entonces puedes escalar. Y con un archivo, pues, vamos a decir, tienes un archivo que hoy el archivo es de 1 giga y luego dices tú, ¿sabes qué? Va a seguir creciendo, el día de mañana es 2 gigas, entonces ahí no podemos escalar horizontalmente. Lo único que podemos hacer es escalar verticalmente. Ahorita voy a hablar un poquito de eso y las best practices o mejores prácticas. Miguel, aquí te hicieron una pregunta. A ver, ¿podrías especificar archivo pequeño? Ok. Archivo pequeño, muy buena pregunta. Vas a determinar el tamaño del archivo de acuerdo a tu infraestructura, de acuerdo a la capacidad de tu infraestructura. Vamos a decir, recuerdo una vez recibíamos un archivo de 1 gigabyte por medio de una API. ¿Por qué? No lo diseñamos nosotros así. ¿Cómo se llama? El sistema que producía el archivo esperaba una API. Entonces tuvimos que hacer una API que recibiera el archivo. Era de 1 gigabyte y pues simplemente estábamos corriendo Mule en un servidor on-prem que tenía 32 gigabytes. Así que 1 gigabyte era un archivo pequeño en este contexto. Pero si estás corriendo un servicio vamos a decir, en Cloud Hub y esperas, vamos a utilizar .1 bcores con 500 megabytes, entonces 1 gigabyte se vuelve un archivo grande. Entonces es relativo, pequeño o grande, es relativo a la capacidad de tu infraestructura. ¿Está bien? Sale. Bueno, ahora... Perfecto. Entonces me refiero más que nada al tamaño ¿cómo se llama? En bytes, ¿verdad? Bueno, me regreso a la presentación y vamos a decir MFTs. Bueno, el MFT es nada más el nombre de la herramienta, pero los MFTs usualmente los que están basados en el cloud
utilizan APIs e incluso también tienen servicios FTP o tal vez utilizan protocolos propios, ¿verdad? Proprietary. Y otra forma, pues es MB, pero nada más está disponible en sistemas Windows. Bueno, ahora, conceptos básicos de consumo de archivos. Aquí lo puse porque ya va más de un cliente en los últimos, en lo que va del año, que me dice, bueno, es que vi un demo de MuleSoft y yo sé que en MuleSoft puedes tener diferentes, múltiples threads, puede ser multithreading, o sea, puedes tener varios hilos de procesamiento. Me dice, ¿por qué no lees el archivo multithreading? Entonces, tuve que explicar este concepto que es ok, MuleSoft es una herramienta buenísima, ¿verdad? Puedes tener varios estilos ¿cómo se llama? Puedes desarrollar y diseñar varios estilos de integración y también te da muchas herramientas para hacer streaming, multithreading, usa todo lo que es el reactive programming, está súper avanzado. Sin embargo, les digo, todavía no puede hacer magia, sigue limitado por los sistemas con los que se está conectando. O sea, si el sistema, en este caso un file system, la lectura de un archivo es secuencial y por el diseño del file system, dos hilos no pueden acceder al mismo archivo al mismo tiempo. Entonces, esta no es una limitación de MuleSoft, es una limitación del file system. Entonces, estas cosas a veces me toca explicárselas a los clientes, porque a veces dicen, no, es que MuleSoft, me dijeron que MuleSoft hacía esto, pero no lo hace. Y les digo, no, es que no es una limitación de MuleSoft, es una limitación del archivo del sistema que no me permite acceder, no permite que dos hilos o dos procesos accedan al archivo al mismo tiempo, ¿verdad? No importa si lo estás procesando con Java o con otro lenguaje, Python, you name it. Déjame, me voy a ver si alguien tiene alguna pregunta. No. Ahora, ¿qué tal si qué tal si tengo dos hilos o dos procesos y quiero procesar dos archivos distintos al mismo tiempo? Cuando estos archivos están en la misma carpeta. Por ejemplo, el proceso 1 lee el archivo 1 y al mismo tiempo, concurrentemente, el proceso 2 lee el archivo 2. ¿Esto es posible? Sí es posible. Entonces, de aquí se derivan las mejores prácticas para consumir archivos, que no son muchas, pero es bueno saberlo. Entonces, son nomás dos prácticas. Básicamente, no tenemos muchas opciones. Simplemente, si vamos a ver la parte de beneficio primero. Si queremos agilizar el proceso, por ejemplo, les pongo este ejemplo último que cuando el cliente preguntó, dijo, ¿pueden procesar archivos? Sí. ¿Pueden procesar archivos grandes? Sí. La cosa es de que, como pregunta Juan, de que es un archivo grande, ¿verdad? Define grande, ¿verdad? Entonces el cliente, cuando llegamos al cliente, me perdí. Cuando empecé a analizar el use case, el cliente dice, el archivo es de 4 gigabytes y tiene 70 y algo, vamos a decir 80 millones de récords y tienes que leer cada récord. Entonces ahí fue cuando lo corrimos el archivo, leyendo cada récord uno por uno, y resulta que el proceso dura como 6 horas. El cliente quería que el proceso se tardara menos de 2 horas. Entonces, y no nada más eso, quería que decía, bueno, ahorita el archivo es de 4 megabytes. El día de mañana ese archivo va a ser de 7 megabytes. Gigabytes. El día de mañana ese archivo va a estar de 7 gigabytes y tal vez puede llegar hasta 8 gigabytes. Y le digo, bueno, dice, ¿por qué MuleSoft no puede escalar? Y le digo, no, es que el problema es de que tu archivo, como es un solo archivo, entre más grande esté el archivo, como la lectura es secuencial, pues
entre más grande esté el archivo, más tiempo se va a tardar en procesar los records, ¿verdad? Entonces es lineal, la relación es lineal, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita voy a regresar a esa parte porque hubo ahorita otra, ¿cómo se llama? Misconception, una percepción errónea que voy a clarificar en un momento. Pero bueno, la recomendación fue de que puedes quebrar o puedes hacer slice este archivo en archivos más pequeños. Porque si lo puedes hacer, si me puedes mandar archivos más pequeños, entonces puedo procesar esos archivos en paralelo. La respuesta es no, no podemos modificar nada. Bueno, entonces ahorita estamos trabajando en una prueba de concepto donde tenemos cuando recibe... y otra cosa, esto lo estamos intentando procesar en CloudHub. Entonces, como vimos anteriormente, tenemos un número limitado de memoria, tenemos un número limitado de disco. Entonces, ahorita estamos haciendo magia, literalmente, para procesar ese archivo. Vamos bien, pero más tarde les platico un poquito del diseño. Primero, les voy a mostrar unas pruebas que hice y con su respectivo rendimiento. La segunda práctica es precisamente tenemos que mantener el uso de memoria bajo. Entonces, para eso consumimos los archivos como una corriente de datos o haciendo streaming, como les mencioné anteriormente. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto en MuleSoft? Bueno, en MuleSoft tenemos conectores, ¿verdad? Tenemos del lado derecho, podemos ver varios conectores de FTP y SFTP. Del lado izquierdo podemos ver que tenemos el file para procesar archivos locales. A propósito, en CloudHub hay un archivo temporal, /tmp temporal. Ese sí tenemos acceso, entonces se pudiera dar ahí la opción de que en dado momento, si lo necesitan, tal vez puedan sacar un archivo viene de FTP y tal vez puedes hacer split ese archivo en archivos pequeños y luego procesarlos en paralelo. Ahorita vamos a ver más o menos el concepto, la propuesta. Pero bueno, aquí vamos a ver si no tienen preguntas. Ok. Déjame te respondo esa pregunta, Juan Carlos. Sterling Commerce es una, qué bueno que es esta pregunta, esa es una B2B, ¿verdad? Es business to business transactions. En este caso, no se utilizan, ¿cómo te diré? No estamos hablando de archivos CSV en B2B. Sí, son para transferencia de archivos, pero no son archivos CSV, ¿verdad? Son por ejemplo, son flat files, ¿verdad? Tienen estándares de B2B, ¿verdad? Entonces, MuleSoft, usualmente estas plataformas ofrecen el protocolo de comunicación AS2, que básicamente es mandar este tipo de archivos por medio del protocolo HTTP. Es como si fuera una API, ¿verdad? Pero es una API para B2B. Y el protocolo es AS2. Déjame que lo pongo aquí nada más para que lo exploren un poquito. Esto. MuleSoft. De hecho, fíjate que este es uno ya sé que nos estamos desviando un poquito del tema. Creo que sí tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo nos queda, Alan? 15 minutos, Mariana. No sé si se extiende o son 15 justos. Bueno. Adelante. Sí, no, está bien. Déjame. Al rato me regreso al AS2, ¿ok? Pero aquí te voy a dejar el AS2. Obvio, esto es para B2B. Es una opción, ¿ok? Entonces, me regreso para acá. ¿En qué estaba? Ok. Los conectores de MuleSoft, una de las ventajas es de que, por ejemplo, en este caso en el procesamiento de archivos CSV, nos permite seleccionar el MIME type.
o sea, el tipo de archivo que estoy procesando. En este caso es un CSV el que quería procesar y nos permite definir los parámetros como el separador y el header. Aquí observen que el parámetro no tiene valor porque como es un tab delimited, lo tengo que especificar el valor en el XML. Los que no tienen experiencia con MuleSoft ofrece esta, a ver, ¿dónde está? Todavía no lo he mostrado, creo. Bueno, ahorita lo muestro. MuleSoft nos ofrece el Canvas para diseñar nuestras aplicaciones y flujos gráficamente y configurarlos, como podemos ver aquí, en una interfaz gráfica. Pero también nos permite ver ese código en XML. Entonces, cuando lo cambio a XML, puedo directamente manipular los valores, ¿verdad? Y aquí, por eso, el valor del separador lo puse con código HTML y ese es el equivalente a un tab, ¿ok? Porque mi archivo es tab delimited. Ahora, hablando de streaming, MuleSoft por default tiene diferentes estrategias de streaming. En este caso, la default es un repeatable file store stream. Los que están familiarizados con streaming, cuando tienes un stream de datos, una vez que lo lees ese stream, el stream se cierra. Ya no lo puedes volver a leer. Entonces, lo que hace MuleSoft es de que recibe ese stream y lo copia. De esa manera, puedes leer ese stream varias veces en caso de que sea necesario, ¿verdad? Entonces, en este caso, el Repeatable File Store Stream lo que hace es, cuando recibe el stream, lo guarda en el disco, entonces utiliza el disco y crea un buffer en memoria del tamaño que tú especifiques. Puedes ir en hasta gigabytes. Entonces, si estás corriendo tu aplicación en un sistema con memoria limitada, entonces aquí puedes controlar el tamaño del buffer en memoria. Entonces todo lo demás se va a ir al disco. ¿Qué pasa aquí? Pues nada más el procesamiento, obvio, va a sufrir un poquito. El rendimiento va a sufrir un poquito porque pues tiene que ver las operaciones de input-output ¿cómo se llama? En el storage, ¿verdad? En el disco. Entonces las operaciones de disco pueden impactar el rendimiento de la aplicación. Tenemos el in-memory stream. Ahí si no le ponemos maximum, ahí se va a procesar todo en memoria. De hecho, hice una pruebita. Ahorita les muestro cómo se ve un archivo de 4 gigabytes procesado usando el Repeatable in-memory stream. Básicamente lo cargó todo en memoria. Aquí lo que pasa es que se le declara una buffer inicial y luego un incremento y luego el maximum memory, ¿verdad? Entonces ahí crece. Ahí es cuando quieres procesarlo todo en memoria. Pero en realidad no le veo el uso en este caso. No noté una diferencia en performance que fuera significativa, ¿no? entre el in-memory stream y el non-repeatable stream. Entonces el non-repeatable stream lo que hace, la verdad no sé exactamente cómo procesa internamente porque cuando estamos procesando el file store stream, puedo ver que MuleSoft está escribiendo el archivo en el disco, ¿verdad? En tengo que hacer un poquito más de research o preguntarle al equipo de product exactamente cómo procesa el non-repeatable stream. Al parecer lo procesa todo en memoria, pero de una forma muy controlada. Yo ahorita les voy a mostrar unas gráficas de cómo se ve la memoria con non-repeatable streams, pero no hay indicación de que escriba el stream en disco. Entonces, mi única teoría es de que como el stream es non-repeatable, o sea, no hace una copia adicional del stream, entonces por eso la utilización de memoria es muy controlada. Entonces, mientras está leyendo, va streaming lo que es el archivo, ¿verdad? Aquí, esta es la gráfica que les decía, procesé un archivo de 4 gigabytes. En este caso, lo que hago es, estoy consumiendo el archivo de un servidor FTP
Más o menos por aquí está la parte donde lo estoy consumiendo. Y luego aquí es una parte donde lo estoy descomprimiendo porque es un archivo zip. Y una vez que lo descomprime, ¡fum!, lo carga en memoria. Y se va, como podemos ver aquí, a como un archivo de 4 gigabytes, utiliza como 6.5 gigabytes. Nada más para que se den una idea. Cuando estamos hablando de qué tan pequeño es un archivo pequeño, qué tan grande es un archivo grande, hagan la comparación ahí. Entonces, un archivo de 4 gigas me da como 6.5 gigas en memoria. Ahora hice unos pruebitas aquí de rendimiento. Dije yo, ok, voy a procesar un archivo de 4 gigabytes. Aquí es algo muy interesante. Estoy leyendo el archivo y luego la cosa es que cuando tienes un stream, si un stream lo quieres procesar en un for each, lo que va a hacer, si no lo estás procesando como un iterador, el control de memoria se dispara fuera de control y a veces ocasiona que la aplicación haga crash. Y aparte no entiendo exactamente por qué después de varios tiempo el rendimiento baja. Cuando pones un iterador, lo que estás haciendo, cuando estás implementando el método iterador explícitamente, lo único que, la única, ¿cómo se llama? Se supone que esto también lo lee como un iterador. O sea, desde el file read lo puedo pasar al for each. La única explicación que le puedo dar aquí es de que el ponerle el data wave aquí funciona como un embudo. Entonces, ese embudo controla qué tanto parte de la memoria se hace buffer. Entonces, el data wave, ahí sí se puede observar que cuando el data wave está procesando, escribe parte del archivo en disco y luego lo demás lo hace buffer, ¿verdad? Pero como quiera, hicimos varias pruebas, hicimos pruebas sin el iterador, sin el data wave, y el rendimiento después de varios tiempo empezó a bajar. Y con el iterador, el rendimiento y el uso de memoria es muy estable. Y ahorita les voy a mostrar la gráfica. La primera vez que lo corrí fueron 18 batches de 100,000 records en 5 minutos. La segunda son 15 batches de 100,000 records en 15 minutos. ¿Por qué la diferencia? Es otra cosa. Cuando están haciendo sus pruebas, es muy importante que el ambiente donde están haciendo sus pruebas sea un ambiente aislado, isolated, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una laptop hay otros procesos, ¿verdad? Que no tienes control de esos procesos. Entonces, esos procesos externos pueden afectar el rendimiento del JVM, ¿verdad? Del Java. Y por eso la diferencia. Pero es una diferencia, vamos a decir, insignificativa. No, poco significativa. Iba a decir en inglés, insignificant. Entonces, eso es lo que se dio. Ahora, más o menos así es como se ve. Aquí tengo un gigabyte y se va, regresa. Esto me imagino que es el garbage collection que está actuando ahí. Bueno, ahora, lo que sigue. Aquí, si notan la diferencia entre aquí es un for each, aquí arriba es un for each, y aquí es un parallel for each. Cuando estaban revisando el caso de uso o la solución, le estaba revisando personas ¿cómo se llama? De unos ingenieros de Solutions Engineering de MuleSoft, me decían, ¿por qué no usas el parallel for each para optimizar el rendimiento? ¿Ok? Y ahorita les voy a decir qué sucedió. Acuérdense, acá sin el parallel for each estamos hablando de 15 a 18 batches. Ahora, con el parallel for each estamos hablando nada más de 13 batches. Y le puse 3 threads. Ahora, la utilización de memoria se fue para arriba. ¿Ven la diferencia entre esto y esto? Este es el parallel for each. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si lo bajo a 2 threads? Ahora, con 2 threads, a ver dónde está, 2 threads, puede procesar 15 batches. O sea, igual que con un for each normal. ¿Ok? Y aquí está la utilización de memoria.
So, bajé a 2 threads. So, 2 threads, un parallel for each con 2 threads, procesa igual que un for each normal. Y ahora dije, bueno, ¿qué tal si le asigno más memoria? Entonces, no hubo el rendimiento, no hubo cambio en el rendimiento. Perdón, ¿dónde está? Aquí es con 2 batches, perdón, aquí me revolví en las slides. Aquí fue cuando lo hice máximo concurrency 2. Ok, aquí está. Aquí es con 1.5 gigabytes, fueron 12 batches, y con 3 gigabytes fueron 15 batches. O sea, no hubo mucho cambio en el rendimiento, si pueden ver. Y es muy comparable a un for each normal. Entonces dices tú, ¿por qué? Porque tu procesamiento está limitado en qué tan rápido puedes leer el archivo. O sea, tu bottleneck, el bottleneck aquí es la lectura del archivo, que es secuencial. Entonces, no importa si aquí le pongas 4, 5, 20, 40,000 threads, exagerando. Siempre el bottleneck va a ser qué tan rápido puedes leer tu archivo. Entonces, esa parte se entiende. Latencia, complejidad. Pues era otra cosa. Es otra cosa. Sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, me regreso. Entonces, aquí el punto que quería probar es de que no importa qué tanto optimices, qué pasa después de la lectura del archivo, el archivo no se puede leer más rápido. Entonces, ¿cuál es la solución? Volviendo al concepto de que puedes leer 2 archivos al mismo tiempo, aquí hice una prueba de concepto, entonces puse un lector que lee el archivo A, otro reader que lee el archivo B al mismo tiempo, y entre los dos procesan 15 y 15, o sea, básicamente procesan el doble. Entonces, nuestro rendimiento podemos decir que aumentó al doble haciendo un file split. Y nuestra utilización de memoria no está tan mal, o sea, está buenísima. No, está comparable al usar solamente un proceso, ¿verdad? Entonces, ok, obvio, cuando vas a procesar tus archivos, vamos a decir, si tienes 20 archivos, no vas a crear 20 lectores de archivos, ¿verdad? Tu proceso no va a escalar. Entonces, estamos trabajando en una solución de cómo hacerle para leer varios archivos al mismo tiempo. Entonces, así es como se vería. Aquí, básicamente, lo que estamos haciendo, aquí, este proceso es después de que se hizo el split, ¿ok? Entonces, tiene que haber vamos a decir, si en mi caso que les está explicando que estoy obteniendo un archivo de 4 gigabytes de un FTP, lo que tendría que hacer es obtener el archivo, luego hacerlo split el archivo, después llamar a este proceso que ven aquí en pantalla. Ahora, ¿este proceso qué hace? Lo que hace es de que el file connector tiene una operación que se llama list. Este list lo que hace es que te trae todos los nombres de los archivos que existen en un directorio, te los traen en una lista. Después, puedes iterar esa lista y mandarlo en un queue. ¿Por qué lo estoy mandando en un queue? Esa lista, porque este queue lo que hace por default, los VM queues, por default tiene 4 lectores, ¿verdad? Entonces, lo que hace es de que crea 4 threads. Entonces, si tengo 4 threads con 4 archivos distintos, este read file los va a leer en paralelo. Entonces, ahí ya puedo escalar mi proceso en 4 threads. Si estoy corriendo mi proceso en un servidor con mucha memoria, pues como pudimos ver, oye, con 2 threads, mi utilización de memoria es como más o menos como 1 gigabyte. Imagínate si le pongo 4 threads, mi utilización de memoria tal vez no va a ser 2 gigabytes porque está controlada, pero va a ser un poquito más tal vez. Pero si lo estoy corriendo on-prem, pues imagínate, o sea, puedo asignarle todos los threads que quiera
y así mi archivo, un archivo de 4 gigabytes, en vez de que se tarde 6 horas en procesarse, depende de cuántos, ¿cómo se llama? De cuántos archivos más pequeños lo puede hacer split. Entonces, puedo optimizar el procesamiento o el consumo, más bien, no el procesamiento, el consumo lo puedo optimizar grandemente. Entonces, esta es la propuesta. Entonces, recuerden, de aquí podemos poner los file names, mandamos un BMQ. El BMQ, cuando los lee, por cada archivo va a crear un thread nuevo. Entonces, este read file va a leer los archivos en diferentes threads, diferentes archivos, y ya de aquí los puedes procesar. Entonces, ¿alguna pregunta desde aquí? Hasta ahorita. Bueno, ya es lo último. Nada más iba... el batch. Qué bueno que preguntes eso. Es la parte que quería dejar para el Q&A. ¿Por qué no utilizar las capacidades de streaming del batch scope para procesar los archivos en lugar de manualmente controlar los VMs? Al final, el scope utiliza el VM para el procesamiento de los mule messages, ¿correcto? Es correcto. ¿Cómo se llama? El batch processor. De hecho, aquí estaba, déjenme ver si les muestro la pantalla aquí. Está haciendo el mismo concepto con el batch processor. Concurrent batch. Déjame te lo muestro. Correcto. Esto lo puedo hacer con el batch processor. Aquí, básicamente tengo mi lector de archivo. En este caso, es un polling por archivos. Entonces, de aquí, este es un batch process, ¿ok? Aquí no utilicé el iterador. Creo que ese fue el motivo por el cual mi procesamiento se fue fuera de control. Aquí, básicamente, estoy leyendo el archivo, el batch, automáticamente. Otra cosa que noté aquí, pero esto se lo voy a dejar yo creo para un follow-up. Aquí lo que intenté, lo intenté correr esto en ¿cómo se llama? En debug mode para entender un poquito el procesamiento y empezó a aventar un montón de logs que no entendí exactamente dónde venían y la verdad no invertí mucho tiempo en entender el proceso todavía. La cosa que en este proceso no entendí muy bien cómo estaba el control y lo que sucedió es de que lo dejé corriendo un rato y haz de cuenta la memoria se fue fuera de control, mi computadora, ¿cómo se llama? It froze up y haz de cuenta se congeló, se congeló la computadora, ya no pude hacer nada. Entonces el procesamiento no tuve mucho control de esta parte. Recordemos que ¿cómo se llama? Recordemos que el archivo es de 4 gigabytes. Y otra cosa muy interesante, puedes decir, bueno, es que tal vez intentó hacer un montón de threads. No, porque puse el maximum concurrency en 1. Entonces, la verdad, tendría que ser un poquito más de investigación. ¿Cómo procesar un archivo grande con un batch processor eficientemente? Otra cosa, hablando con la gente ¿cómo se llama? De MuleSoft, con el Product Engineering Team, recomendaron utilizar el for each. Y de hecho, anteriormente, bueno, más que nada quise hacer este experimento porque tengo nada más comunicación verbal del senior consultant que estaba apoyando en este proyecto. Él intentó el batch y los resultados, resulta que el procesamiento del batch fue de menor rendimiento que utilizando el for each. Al menos esos fueron los resultados que proveyó, pero no tengo medición. Entonces yo quería hacer mi propia prueba para mostrarle los resultados, pero como les digo, la computadora se congeló. Entonces esto yo creo que sería un tema que se llamaría procesamiento de archivos o use cases para un batch jobs. Entonces ahí te debo esta información. O también, vamos a decir,
Porque por tu pregunta, me imagino que tienes experiencia con el batch process. Entonces, tal vez sería una oportunidad que nos comentaras un poquito, o tal vez tendrás una idea por qué mi proceso, ¿cómo se llama? Se fue fuera de control en la utilización de memoria. O de CPU, tal vez. O alguien en la audiencia que quiera compartir algo al respecto. No. Bueno. ¿Cómo vamos, Alan? Creo que ya nos pasamos, ¿no? Sí, pero si quieres ya para cerrar, al menos que alguien más tenga alguna pregunta, haz el Q&A, nada más una pregunta de quiz y ya